Estate muy atento, abre bien los ojos y los oídos, porque en este video voy a enseñarte cómo tocar como un profesional, dándote 5 tips indispensables a la hora de tocar la guitarra y cualquier instrumento. La dinámica musical es una de las cosas que más emociona al público, así que quédate hasta el final, pero antes de comenzar les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! La dinámica musical juega un rol preponderante en la expresión. La guitarra, por su sonoridad pequeña en comparación a otros instrumentos como el piano o el violonchelo, poseen un rango dinámico más corto y más bajo. Es trabajo entonces del instrumentista aumentar al máximo las posibilidades de sus volúmenes, fundamentalmente ampliando los fortes, es decir, el techo más alto de sonoridad. Tocar piano ya es una cualidad de la guitarra, por lo tanto, la verdadera tarea será superar los límites que en apariencia nos impone la naturaleza de la guitarra. El tip número 1 es que hay una regla de oro indispensable que se debe conocer, una regla fisiológica. Cuando la melodía sube, se dirige hacia el agudo, la dinámica crece. Cuando la melodía baja, que va hacia el grave, decrece. No siempre es así, hay excepciones, pero en líneas generales funciona de este modo. Esta afirmación surge de algo tan natural como el canto. Cuando se entona, los agudos suenan más fuertes y precisan mayor cantidad de aire, mientras que, por el contrario, los graves suenan más suaves. Se puede hacer la experiencia entonando una escala ascendente mayor con la voz y se probará esta teoría. A Toscanini, el gran director de orquestas, le preguntaron una vez si era muy difícil dirigir una orquesta. Él, con un tono sabio y gracioso, contestó: no, cuando la melodía sube, yo crezco, y cuando la melodía baja, yo decrezco. Hoy vamos a hacer un ejemplo sobre una pieza que creo todos conocemos, Lágrima de Francisco Tárrega, y te explico cómo funciona. Tenemos en la melodía 3 notas, sol sostenido, la y si. Entonces, tendríamos que hacer un pequeño crescendo hacia el si. El tip número 2 es que, como todos los instrumentos que hay en la Tierra son imitación de la voz humana, que es el primer instrumento que tuvo el hombre, es muy importante cantar. No solo como ejercicio, sino fundamentalmente para, a través de la intuición, resolver musicalmente cada una de las obras. Cada vez que existen dudas sobre la interpretación, el cantar simplifica lo que a veces la razón no logra. No importa cuán rústico o desafinado se entone, si sos fumador o no, hay que cantar si se quiere ser músico. Dentro de una obra existe lo que se llaman puntos climáticos, y son aquellos sonidos al límite del registro utilizados por el compositor. Son estos las notas más graves y la más aguda. Se debe reservar los recursos necesarios para mostrarlos correctamente. Siguiendo el ejemplo de Francisco Tárrega, la obra Lágrima, las notas más importantes de esa pieza serían el mi, que es la nota más aguda de todas, y el otro mi, de la cuerda al aire, sería la más suave o piano. Te hago el ejemplo. Te das cuenta como al llegar al mi del casillero 12, traté de exagerar el crescendo. Siempre esto se puede trabajar más y, por supuesto, en cada uno de los ensayos uno busca lograr optimizar esa idea. Pero naturalmente el mi del casillero 12 va a sonar mucho más que el mi al aire. ¿Por qué? Porque es mucho más agudo. En la guitarra, la dinámica funciona de igual modo que para todos los instrumentos, pero a veces se tiene una actitud conformista. No importa, la guitarra suena poco, ¿para qué?
si se puede amplificar. En realidad, todo lo que está en nuestra estructura psíquica se transforma en música. Y en la interpretación no se puede ocultar nada. Es como bailar desnudos. El tip número 3 lo aprendí con Álvaro Pierri, un gran artista, siguiendo la regla de oro antes expuesta de que cuando la melodía sube crece y cuando baja disminuye. Por lo tanto, se puede considerar que, si se toma como ejemplo la escala de Do mayor, ninguno de los sonidos que la componen se encuentran a un mismo nivel de intensidad. Do estaría un volumen 1 de intensidad, Re en volumen 2, Mi en 3 y así sucesivamente. La conclusión es que no existe un sonido igual al otro y que de esta idea, basada en la naturalidad del canto, se percibe un microcambio de intensidad entre nota y nota, según la dirección que se tome. Es decir, que existe una microdinámica más allá de la dinámica general o macrodinámica, entendida esta última como la intensidad de secciones más globales. Si al comienzo de una partitura, por ejemplo, vemos un forte y no existe otra indicación hasta 20 compases más adelante, no quiere decir que se deban tocar 20 compases iguales. Quiere decir que dentro de la gama de los volúmenes fortes del instrumento se irán variando las intensidades con respecto a la curva que describe la melodía. Entonces, la obra ya no será solamente un conjunto de notas, sino que se convertirá en una especie de dibujo que da la pauta de la dinámica expresada por el compositor. Siguiendo el ejemplo de Lágrima de Tárrega, este gran compositor español, podemos decir que sol sostenido de la melodía sería nivel 1. La sería nivel 2. Si sería nivel 3. ¿Te das cuenta cómo funcionaría del modo teórico? Y, por supuesto, tenemos que arribar con la mayor intensidad a este Mi. Para después descender y poder cerrar en reposo. La dinámica es una de las grandes cualidades del intérprete. Genera una especie de efecto espacial. Cuando el intérprete toca forte, parece como si se acercara. Cuando toca piano, es como si se alejara. Esto da la sensación de movimiento, una maravillosa sensación cinética en la música, aunque el músico permanezca estático. Un gran ejecutante trabaja de por vida estos aspectos y buena parte de la emoción que recibe el público depende de esto. Los fortes están emparentados con la tensión y los pianos con la distensión. Sin embargo, no se debe olvidar que aún las sonoridades fuertes deben ser producidas desde la relajación. Yo siempre cuando estoy tocando, ensayando, incluso a veces en el escenario, me repito para mis adentros, a mí mismo. Cuidado de no apretar la mano izquierda, porque de la mano izquierda no dependen los fortes. La que hace los fortes es la mano derecha. Entonces, mantener bien relajada siempre la mano izquierda. Voy a hacer un forte y es esta la que debe tener más reacción. Y esta completamente relajada. El tip número 4 es que en los crescendos es importante empezar piano para poder crecer. Siguiendo el ejemplo de Lágrima de Tárrega, si yo empiezo muy fuerte en esta nota, que es sol sostenido, la primera nota, cuando quiera llegar a la nota más aguda de todas, no voy a tener mucho margen porque no se va a diferenciar esta tanto de la primera. Entonces es como lograr empezar como en secreto. Después de todo es una pequeña lágrima, ¿no? Piano, para poder crecer. Siempre se puede seguir mejorando y graduando, pero la idea yo creo que se entiende. Otra forma de dar la sensación de un crescendo más amplio es retrasar un poco el tempo apenas de los últimos sonidos de una frase y separar más el tiempo entre las notas o la idea que empieza piano y el forte pleno. No se debe confundir tampoco crecer con acelerar y ralentar con decrecer.
El tip número 5 es el secreto de la dinámica en la guitarra, que se encuentra ligada a la búsqueda de los colores. La guitarra fundamentalmente es color, pero eso te lo contaré más en profundidad en el próximo vídeo. Te doy simplemente una punta de trabajo. Depende del lugar de la cuerda donde toques, lograrás mejor los pianos o lograrás mejor los fortes. Más cerca de la tastiera seguramente será mejor los pianos. Y más saliendo de la boca será mejor los fuertes. Algo es seguro, el intérprete que no explore al máximo las posibilidades dinámicas y colorísticas de la guitarra, se estará perdiendo una buena porción del goce artístico. A veces entre el público una o varias personas sensibles aseguran: este músico me gustó más. No saben por qué, pero seguramente se debe a la diferencia de las dinámicas y los colores que hace uno en diferencia al otro. Si quieres ir un paso más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo encontrarás mi mail para comunicarte conmigo y así te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros también a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video de verdad te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque, tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!